Presidente, el día de hoy es el 9 de noviembre. 9 de noviembre, Día de la Libertad. 9 de noviembre, el día que hace exactamente 31 años se cayó, se derribó el muro de Berlín, el muro de la vergüenza. Por eso, y viendo a San Martín y a Bolívar, hoy es el Día de la Libertad. Hoy día tiene que cambiar la historia del país. Hoy día tiene que caer, así como cayó hace 31 años, un día como hoy, el muro de la vergüenza, que era el muro de Berlín. Tiene que caer el muro de la corrupción, el muro de la mentira de Palacio de Gobierno, presidente. El presidente Vizcarra, el día de hoy, nos ha venido nuevamente, como siempre, con una serie de falsedades. Ha dicho que como ministro bajó el presupuesto de referencia de obras públicas, pero no dijo que le dio en su gobierno todos los beneficios a la empresa corrupta Odebrecht, muchas de ellas vinculadas a C&M Vizcarra. ¿Desmemoriado el presidente? No lo creo, señor presidente. Una serie de mentiras, porque acá se ha dicho que efectivamente que la incapacidad moral, ¿qué cosa es? Si es mentira o si es haberse corrompido o haber recibido sobornos. Es eso y mucho más, señor presidente. Pero veamos en las mentiras que el presidente Vizcarra nos tiene acostumbrados. Ha dicho, por ejemplo, señor presidente, que iba a construir 80 hospitales. ¿Cuántos ha construido? Ninguno, cero. Ha dicho, presidente, que iba a construir 1000 colegios. ¿Cuántos ha construido? Cero. Ha dicho, señor presidente, que no conocía al señor Antonio Camayo, que nunca se había reunido con él. Y efectivamente mintió, porque no solamente lo han demostrado una serie de colaboradores eficaces que lo han visto incluso acá en la galería al señor Camayo, sino en una foto con él. Y miente tanto de una manera tan descarada el jefe de Estado que incluso ha llegado a decir que no es su foto, que es un fotomontaje porque él no estaba tan gordo, él no pesa tanto. Ha mentido, presidente. Dijo que con el exministro José Manuel Hernández solamente había una relación profesional y ha sido desmentido en repetidas oportunidades, incluyendo los chats de la vergüenza del día de ayer. Un chat donde se corrobora que era pues efectivamente el amigo de Coimas, el amigo de una serie de tropelías, que estaba coludido con él. Con la diferencia que por lo menos el señor José Manuel Hernández ha tenido la hidalguía como colaborador eficaz en admitir su responsabilidad y decir de las coimas que les daba directamente en las manos del propio presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra ha dicho el día de hoy, otra vez mintiéndole al país, que se le investiga cuando es por su actuación en el gobierno regional, cuando era gobernador de Moquegua. Otra mentira, porque no solamente era cuando fue gobernador de Moquegua, sino también cuando fue vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, como así lo demuestran las fechas de coimas del 25 de agosto del 2016 con el nuevo gobierno. Ha dicho también el presidente de la República que el señor Swing había ido solamente 2 veces a Palacio de Gobierno y que no se había reunido con él, cuando todas las pruebas dicen que efectivamente se reunió con él no 2, ni 4, ni 6, sino en muchísimas oportunidades. Ha dicho que se ha derrotado o que se está derrotando la pandemia, cuando las cifras lo contradicen y el Perú es el primer país por millón del mundo más infectado y con más muertes. Dijo que avalaba a PPK y que siempre lo había protegido, cuando ya hemos sabido el día de ayer con los chats de la vergüenza que conspiraba con José Manuel Hernández y con los líderes de la oposición en aquella oportunidad para traerse abajo al propio presidente Kuczynski, que era su mentor y amigo y que lo llevó en la fórmula presidencial. Ha dicho incluso en ese chat de la conspiración contra Kuczynski, dándole clases a José Manuel Hernández de cómo conspirar, ha dicho, pero que se cumplan los plazos procesales de la vacancia con largueza, para que no parezca un atropello. No dice para que no se atropelle el debido proceso, no, dice para que no parezca un atropello. Es decir, en contrario sensu, lo que está diciendo es que parezca un accidente, que parezca un accidente. Estamos, señores, frente entonces a un hombre con una psicopatía mitomaníaca descrita por el propio Freud. El psicópata no tiene remordimientos, presidente, de sus propios actos deshonrosos. Son indiferentes a los derechos y normas sociales. Planean con detalle cada paso a la hora de cometer su propio crimen.
El psicópata mitomaníaco no tiene escrúpulos, presenta una conducta fría. Lo único que le mueve e importa es conseguir su propósito. Son narcisistas, mentirosos, tienden a la mitomanía. Los pueden encontrar infraganti y con las manos en la masa, pero con una frialdad y con tal falta de moral que no los inmuta ni los conmueve. Aún así, son capaces de no reconocer a la víctima que acaban de matar a pesar de haberlo encontrado con pistola humeante en la escena del crimen. Acá se ha hablado mucho de estos principios en la época incaica sobre la Amayúa, Amazúa y Amaqueya. No voy a repetir eso porque está bastante claro en nuestra historia peruana. Yo voy a repetir entonces a ese gran dramaturgo francés, Molière, cuando en su gran obra El Tartufo describía a ese tipo de personajes. Tartufo, decía, el embustero, el hipócrita, el cínico, el mentiroso, que no le interesa con mentir con tal de lograr su propio propósito. Tenemos un presidente tartufo el día de hoy, señor presidente. Un presidente que no le importa mentirle a la nación, mentirle a la representación nacional con tal de salvar su pellejo. Dele tiempo para que culmine. Gracias, presidente. En eso estamos terminando, con imputaciones graves de empresas y de gerentes que se han sometido a la colaboración eficaz. No son simples especulaciones ni hipótesis, como ha dicho el día de hoy el jefe de Estado. Estamos hablando de los gerentes tanto de Obrainsa como de IPSA. Son colaboradores eficaces que van a recibir un castigo penal y que si mienten, evidentemente van a ir a la cárcel durante muchísimos años. Es decir, lo están demostrando con pruebas, con documentos, con chats y con diversos documentos. Como ayer dijo de manera penosa y no me alegra el expresidente del Poder Judicial, el expresidente de la Corte Suprema, el doctor Javier Biestein, estamos ante la presencia de un coimero en serie, de un coimero serial. Y el día de hoy, presidente, hay muchas personas que hablan de la inestabilidad política que esto podría generar, de la ingobernabilidad. ¿Qué más ingobernabilidad, señor presidente, que la que estamos viviendo el día de hoy, con un presidente que no dice la verdad y con serias imputaciones de corrupción que se han ido probando poco a poco? ¿Podemos sobrevivir en un comicio electoral? ¿El presidente Vizcarra acaso garantiza un proceso electoral justo cuando hace 2 días acaba de intervenir la OMPE? Cuando hace 2 días con comunicado acaba de intervenir la OMPE, un presidente que habla de que hay que renovar la política y que exhorta a los peruanos y que sea sancionado por el jurado por mentirle al país, pero además de decir que voten por gente nueva, por sangre nueva, violando las reglas electorales. Si el día de hoy dice eso, ¿qué va a decir en el comicio electoral o en las próximas justas de campaña de cara a las elecciones del 2021, asegurando su pellejo de no ir preso, señor presidente? Y termino con lo siguiente. Hemos sufrido mucho los peruanos, presidente, y nos aterra que el día de hoy organismos como Transparencia, como el IDL, como Proética, que antes emulaban y fomentaban a que los peruanos vayamos a lavar las banderas ante gobiernos corruptos, el día de hoy hay un silencio absolutamente cómplice. ¿Por qué el IDL o Transparencia o Proética no salen a las calles a lavar las banderas y fomentan que la población peruana, ante hechos de corrupción graves, vayan a lavar la bandera a Palacio de Gobierno? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se quedan en silencio, presidente? Entonces, presidente, yo creo que esto va a acabar el día de hoy. Hoy el día de hoy es 9 de noviembre. Hace 31 años fue declarado el Día de la Libertad, donde cayó el muro de Berlín. Hoy día va a caer el muro de la indecencia, de la mentira y de la corrupción en Palacio de Gobierno, presidente. Muchas gracias. ¡Bravo!